Uno va por ahí viviendo y ¡fiu! Se le cruza un libro. ¿Les ha pasado? De historia en historia a lomo del libro. Yo soy Natalia y este es un podcast de libros que aparecen en momentos esperados e inesperados. Bienvenidas. Imagínense una pelada de 17, 18 años, sentada en la sala de espera de un hospital, esperando a que su papá salga de la tercera o cuarta sesión de electroshocks. La espera es larga. ¿Qué estará leyendo? Esperen. Como este es el primer episodio, voy a robarme un momentico de la historia de hoy para explicarles de qué va la cosa. Vamos a hablar de libros que llegan a la vida de uno en momentos en los que uno dice esto fue mandado a hacer, ¿ok? Porque son tan precisos para eso que uno está viviendo y sintiendo que es hasta raro. Vendrán amigos y amigas a contarnos sus historias. Ustedes oyentes tal vez un día se animen a hacerlo también. Les invito a que oigan hasta el final y si tal vez quedan con la sensación de que una cosa así les ha pasado, escríbanme. Vamos a contar historias divertidas, otras quizá tristes, una que otra difícil de creer y muchas que nos dejarán pensando en las sincronías que a veces toman forma de libro. En definitiva, historias que van a lomo del libro. Hoy empiezo yo. Esta historia es mía. Del año exacto en el que esto sucedió no me acuerdo. Por el estado de las cosas que sí puedo recordar, diría que tenía 17 o 18 años, lo que significa que fue como en el 2011, 2012. Mi papá, un tipo maravilloso y muy fuerte, estaba atravesando una oscuridad bastante densa, la que los médicos nombraron de muchas formas: depresión, bipolaridad y hasta demencia senil. Y bueno, esto yo creo que no es nada nuevo para nadie, pero el sistema de salud colombiano no tiene ni idea de qué hacer con una persona en esas condiciones. Y la verdad es que no solo es el sistema de salud, sino todos. Nosotros como familia tampoco sabíamos para dónde agarrar. Para hacerles el cuento corto, un día decidieron que lo único que quedaba por hacer era una terapia electroconvulsiva, o sea, electroshocks. O sea, generarle convulsiones eléctricas al cerebro de mi papá para ver si... ¿Para ver qué? A ver si se reiniciaba. Realmente no sé. La verdad es que años después, cuando yo reviso ese momento, me doy cuenta de que es un tratamiento absolutamente enfocado en el personal médico y en los familiares del paciente que ya no saben qué hacer y para nada en el propio paciente. Me cuesta un poco entender cómo dejamos que eso pasara y al mismo tiempo no, porque si alguno de los que está oyendo este episodio ha pasado por una situación similar, sabe que en la mitad de ese huracán es muy difícil ver con claridad. En esa época, además, mi papá vivía en una clínica psiquiátrica en el centro de la ciudad y yo lo recogía muy temprano en las mañanas para llevarlo al hospital en donde le hacían las terapias estas. La espera era larga. Sí, era larga. Siento que era larga. Y yo estaba aprendiendo a leer, entonces andaba para todas partes con un libro en la mano. Bueno, sabía leer, pero fue más o menos por esa misma época que empecé este camino de aprender a leer. ¿Sí saben a qué me refiero? Que la M y la A suena ma, por supuesto, pero que las cosas que le pasan a la gente por dentro, en el cuerpo, en la mente, pueden intentar traducirse a textos que yo puedo interpretar desde mi propia experiencia. Eso ya es una cosa distinta. El libro con el que andaba para todas partes en ese momento era Lo que no tiene nombre, de Piedad Bonet. Yo creo que es un libro que no necesita mucha presentación, pero en caso de que alguien aún no lo conozca, es un texto en el que la escritora narra en primera persona el suicidio de su hijo Daniel a los 28 años. Aunque bueno, decir eso es simplificar demasiado el libro, pero ¿por qué estaba yo leyendo precisamente ese libro justo en ese momento? La historia de Daniel es también una historia que gira alrededor de la salud mental y el sistema médico. O sea, la relación entre el texto y lo que yo estaba viviendo en ese momento no es difícil de ver. Pero sí me pregunto por qué ese libro en ese momento. Si era un momento tan difícil para mí, ¿por qué no distraerme con otra cosa? ¿Por qué elegir un libro que narraba precisamente uno de los rumbos que la historia de mi papá podía tomar? Además, el peor de los rumbos, o lo que podía haber sido nombrado como el peor, porque la muerte está muy estigmatizada, pero ese tema más bien dejémoslo para otro capítulo. La conciencia de la sincronía entre el libro que uno tiene ante los ojos y el momento de la vida por el que está pasando no siempre sucede en ese instante. Yo, por ejemplo, me tardé varios años en entender qué hacía la Natalia de esa época, leyendo ese libro, mientras veía a su papá en esa oscuridad que no tenía como mucha cara de tener salida. Bueno, solo el nombre ya responde una gran parte de esa pregunta. Yo también estaba experimentando una cosa que por lo menos para mí no tenía nombre. Un dolor que no sabía dónde ubicar porque es que ni siquiera parecía mío. Era a él, a mi papá, al que le estaba pasando todo eso. Era yo la que tenía que guardar la cordura y ayudar en lo que pudiera.
cómo se llama eso. Muy temprano en el libro, Piedad Bonet dice que en estos casos trágicos y sorpresivos, el lenguaje nos remite a una realidad que la mente no puede comprender. De igual manera siento yo que iba detrás de eso, de ese intento de comprensión. Yo entendía lo que las palabras del libro juntas iban diciendo, pero creo que no comprendía realmente lo que ese conjunto significaba para mí en ese momento. ¿O sí? A veces noto cómo hay Natalias dentro de mí que pueden tomar ciertas decisiones con más discernimiento que esta que habla hoy aquí. Una de esas Natalias, tal vez mi psique, estaba trabajando disciplinadamente con eso que estábamos viviendo y el material que eligió, pues, fue ese libro. De regreso a Colombia, después de la muerte de su hijo, buscando el rostro y el cuerpo del que ya no está, Piedad Bonet mira álbumes en los que reconoce que la imagen de Daniel es la de un hombre sano, de hombros anchos y dientes perfectos, en el que habitaba con toda su potencia la vida entera. Esa también es la imagen que yo tenía de mi papá. Y comparada con lo que veía cuando lo recogía en las mañanas, cuando lo veía salir por la puerta del hospital, cuando lo visitábamos los fines de semana, había algo que faltaba. Había mucho que faltaba. Pero ahora pienso que también era la vida entera, con toda su potencia, lo que se veía en él. Lo que pasa es que hay potencias que a veces alan para otros lados, para lugares, digamos, más oscuros, que son definitivamente mucho más incómodos de mirar. Yo creo que había algo en mí que de alguna manera estaba intentando amortiguar un posible golpe. Alguna Natalia de las que me componen se estaba preparando para la muerte de mi papá. Alguna Natalia, mucho más valiente que yo, sentía que el suicidio estaba rondando la casa y quería saber un poco más de él, no ignorarlo completamente. Además, no hace mucho había estado yo misma en dos misas diferentes de dos hombres diferentes, ambos de la edad de mi papá, que se habían quitado la vida atravesando una oscuridad que yo imagino similar. Todo parecía estar escrito. También creo que había otra Natalia, aún más sabia, que podía mirar adelante y sabía que mi papá no iba a morir pronto, que esa oscuridad no se lo iba a tragar, que él tenía una tendencia a la vida que le iba a permitir salir de ahí. Entonces, lo que estábamos buscando en ese libro era poder darle forma a todo lo que se estaba muriendo en ese momento. Una versión de mi papá moría, otra nacía. Una familia, una casa, un día a día, una vida entera que se había muerto ya y le estaba dando paso a otra. Cito a Bonet. En mi afán de penetrar en la muerte me he volcado de inmediato sobre los libros, pero no sobre aquellos consoladores, los que nos invitan a conectar con el momento presente o a reconciliarnos con el pasado, sino sobre los que hurgan en la enfermedad mental, el suicidio, la experiencia del duelo. Por eso estaba yo leyendo precisamente ese libro justo en ese momento. Piedad Bonet cuenta cómo le dio vueltas y vueltas a eso que estaba empezando a manifestarse en Daniel, su hijo. Se preguntó si pudo haber hecho algo diferente, si debió haber dicho que no a un medicamento o que sí a otras posibilidades. En las páginas de Lo que no tiene nombre uno siente que hay un pedacito de culpa que como que no la suelta, una culpa que ella misma sabe que no tiene lugar y que sin embargo a veces lo toma. Algo así parecido me iba pasando mientras leía las páginas del libro y esperaba que mi papá saliera de sus sesiones de electroshocks. En esos días se me instaló un deseo enorme en el cuerpo que no logré identificar sino 13 años después. Que mi papá no tenga que pasar por esto, que no le induzcan más convulsiones, que pare ya, por favor, que no sufra más. Mejor sufro yo, mejor me quedo yo con las convulsiones y que lo dejen quieto ya, por favor. Un año después empezaría mi epilepsia, que durante meses y meses ningún neurólogo supo explicar. Entonces parece que con esa lectura yo también me estaba despidiendo de una Natalia que moría. Bonet habla de lo milagroso que se tornó el cielo lluvioso de Nueva York en momentos específicos después de la muerte de su hijo, el día de la cremación y el día que decidieron esparcir las cenizas. Y yo pienso en el milagro de la mente de mi papá. Desde el primer día que lo llevé a esas terapias, las enfermeras me advirtieron que cualquiera de ellos podía ser el día en el que saliera de ahí un poquito perdido, sin recordar varias cosas. Ese día llegó. Mi papá, que usualmente salía caminando por la puerta que solo él y los médicos podían atravesar, ese día no salió. Vino la enfermera. Cerré el libro, me asusté y ella me pidió que entrara porque el día de olvidarse de las cosas había llegado. Entré, lo miré y no recibí de vuelta el reconocimiento de ser su hija. Tampoco fue la mirada de un extraño. Fue más bien como cuando uno ve a alguien que se le hace tan conocido, pero ¿quién es que es? Yo esa cara la conozco, siento yo que me decía mi papá. Y otra vez recurrí al lenguaje. Pa, ¿qué más? ¿Cómo te sentís? Y él me seguía mirando. ¿Quién es que es esta, hombre? Ah, Nati, bien y vos. Bien, pa, vamos, vamos.
Ese día salimos juntos por esa puerta que antes yo no podía cruzar y en el carro quise testear dónde estaba él. Si se acordaba de mi hermano, de mi mamá, de las cosas que componían nuestra vida en familia. Y más o menos. Los nombres que yo decía en voz alta le traían a él algo a la mente, pero esa imagen no se terminaba de formar. ¿Quiénes que son esos? Me suenan conocidos. Ah, sí, claro, la mamá y Daniel, claro. Ve y qué es de la vida de ellos. Y así durante todo el camino. Pero el milagro vino con la música. En el radio Latina Estéreo sintonizaba un tema que mi papá cantó de principio a fin y que yo escuché deleitada viendo cómo su mente había decidido almacenar esa canción triste y le permitía cantarla con la alegría del que ya se acordó quién es que es ese que se le hacía tan conocido. Solitario, un tema del conjunto clásico que me regaló uno de los recuerdos más lindos de mi papá hasta ahora, dice así en el coro. Solitario voy de pueblo en pueblo como un vagabundo, cantando por todos los campos alivio el dolor. Guitarra noble compañera que conmigo se va a donde quiera. Solitario, vagabundo por el mundo voy. Gracias a quienes llegaron hasta aquí por oír esta historia íntima. Gracias a mi papá por su fuerza, por su potencia, por su disposición para atravesar la oscuridad. Gracias a mi hermano y a mi mamá. Solo ellos saben lo que ese tiempo fue. Gracias a Piedad Bonet por escribir este libro que leo y releo con tanto respeto y que me acompañó tan cálidamente durante ese proceso. Si tienen una historia en la que también un libro haya llegado en el momento preciso a ustedes, escríbanme a alomodelibro@gmail.com. Esto es un podcast de Alomo del Libro. Hasta la próxima.